¿Quieres agua? Que está No, bien. también. Los minutos publicitarios después. Vale. Ella es autora de ensayos de humor y sobre todo de 3 novelas, ¿no? En la que destaca la última, Los sabores perdidos, que es una verdadera delicia, y nunca mejor dicho ese adjetivo, por lo que trata. Es verdad que la radio es uno de sus pilares fundamentales en su carrera. Muchos de vosotros y de vosotras la habréis oído o la oiréis en el programa de Julia Otero, en Onda Cero, pero hace muchas otras cosas como podcast o como incluso escribir artículos de opinión a diario, por ejemplo, en Infolibre. Creo que es suficiente como presentación porque todo eso se resume en una palabra que es, o en dos, mejor dicho, Raquel Martos. Y con todos ustedes, un aplauso para Raquel Martos. Bienvenidos y bienvenidas. Me encanta que estéis aquí. Os agradezco muchísimo que estéis aquí en una tarde, no sé si muy fría para Murcia, un poquillo, ¿no? Yo que como vengo de Madrid ya vengo del congelador directamente. Bueno, quiero agradecer a la Biblioteca Regional de Murcia esta invitación. Me hizo mucha ilusión, a Juanjo, que es el motor de esta aventura cultural y que me parece importantísima que exista, que haya personas que quieren ir cambiando las cosas, empujando a la cultura y abriendo puertas para que todos los que quieran, como decía Ignacio, acercarse a la cultura realmente tengan opciones y tengan bueno, una oferta que es muy interesante y que a veces dejamos que pase, ¿no? A veces, lo comentábamos antes, que comentábamos eso, que a veces nos quejamos de que hay poca cultura, qué programas, y luego cuando están ahí, bueno, llegamos hasta la audiencia que llegamos, que es muchísima para nosotros, pero estamos seguros de que tendría que ser más si se correspondiera con esa inquietud que a veces se expresa tan en voz alta, ¿no? Y quiero dar las gracias a Ignacio, porque le dije, ¿me acompañas a hablar de una novela que me han pedido que incluya en el canon de una biblioteca estupenda? Y como para decirle que no. Y estaba él por las cuevas, porque es que Ignacio, o sea, Ignacio ahora está en la prensa internacional, estás en todas partes, hablan de ti en todas partes, de ese hallazgo, de algo que también es tan importante y está tan poco presente en las portadas de los medios. Se abren poco a las cuevas las portadas de los medios, pero bueno, yo le agradezco porque sé que tiene muchísimo trabajo y que esté esta tarde aquí conmigo. Así que, bueno, vamos a hablar de literatura y de lo que surja. Pues vamos a empezar. Hoy estamos aquí precisamente para hablar de un libro, de muchas cosas, pero en torno a un libro. Un libro que ha elegido Raquel y que está dentro del canon de la Biblioteca Regional de Murcia. Y lo voy a enseñar, porque yo creo que es la mejor manera de hacer la presentación, que es este libro maravilloso, que estoy seguro que muchos de vosotros y de vosotras habéis leído, y quien no, sé que mañana os lo vais a comprar, porque vais a disfrutar muchísimo, y más después de lo que vamos a contar, que es Memorias de Adriano. Pregunta obligada. ¿Por qué, Raquel? Qué raro es estar al otro lado entrevistándote a ti. Sí, ¿eh? Te da ganas de mandarme al videogol. Exactamente. ¿Por qué, Raquel, has elegido esta obra? Bueno, un canon realmente es una elección subjetiva. Le dedica un capítulo muy interesante nuestro compañero Miguel Ángel Cajigal en su último libro, y es verdad, cualquier selección que se hace de los mejores, de las mejores obras, de los mejores monumentos, de los mejores lo que sea, al final siempre, aunque la selección la hayan hecho expertos, siempre tiene algo de subjetividad y por qué están esas obras y no están otras. Pero objetivamente, razón objetiva, Memorias de Adriano es una de las mejores obras literarias, de las mejores novelas del siglo XX. Ya solo por eso podría estar aquí. Creo que cualquiera de los invitados a elegir una obra para el canon de esta biblioteca elegiría Memorias de Adriano. No es nada original la propuesta porque, bueno, es una obra que lo merece. Pero dentro de las razones subjetivas, una de las que me movió, quizás la que me movió a elegir esta y no otras,
era que esta tarde ibas a estar tú aquí conmigo. Y me parecía interesante que un libro que tiene tantos planos posibles, como el histórico, el filosófico, el literario, y se pueden hacer tantas lecturas de estas memorias de Marguerite Yourcenar, me parecía interesantísimo que estuvieras tú aquí, por ese nexo que tenemos a través de un programa de divulgación en el que yo aprendo tanto de vosotros, de todos vosotros, y en el que creo que vamos dejando esas miguitas importantes, por ejemplo, para diferenciar la ficción, a la que yo me dedico como escritora y de la que disfruto muchísimo como lectora, de la documentación, el rigor histórico, y creo que este era un buen ejemplo para trazar esa línea, sin quitarle nada de valor a una obra como es Memorias de Adriano, pero sí situarla en el lugar en el que ha de estar, siendo una obra tan bien documentada que refleja muchas cosas. Luego leeré un mensaje de alguien a quien le he pedido hoy que nos dejara un mensaje para esta reunión, pero me parecía un buen ejemplo, porque además me parece bien que vayamos entrando y saliendo de los temas desordenadamente, como hace también en algunos pasajes de la novela la autora, y que repasemos a través de estas memorias la vida y también la literatura. Tu última obra mezcla todo ese rigor de todo lo que tú sabes y cuentas de la prehistoria, pero lo vistes de novela. Lo vistes en la voz de un personaje al que además le das voz, como si en aquel momento pudiera comunicarse, ¿no? como nos comunicamos ahora. Bueno, básicamente por eso he elegido Memorias de Adriano. Sí, yo creo que es un género muy interesante porque estamos en un momento donde estamos como quitándole el vestido ese que tiene la historia de aburrido, de algo que no nos llama la atención, ¿no? Entonces creo que estos libros que tienen ese pozo histórico importante, este libro lo tiene, pero de pronto nos añade un mensaje diferente, nos captura, porque no solo habla de datos, no solo habla de evidencias arqueológicas o de otras épocas pasadas o clásicas, lo importante es que lo adorna con emociones, con sentimientos, con pasiones. Yo no entiendo, los que me conocéis sabéis que no entiendo la vida sin eso, porque creo que es el mejor motor. Este libro yo creo que tiene mucho de eso, ¿no? Puedes encontrar esa parte histórica, que además tiene mucho rigor, cierto rigor, pero luego nos habla de cuestiones que son claves en la vida, ¿no? Y que yo creo que enlaza muy bien con una siguiente pregunta, que puede ser: ¿qué se puede encontrar alguien que no conozca la obra? ¿Qué se puede encontrar realmente aquí? Hablar un poco primero de cómo está estructurada, que creo que es muy interesante, y luego qué podemos encontrar en cada uno de los pasajes que tiene este libro. Cuando antes hablaba de los diferentes planos de Memorias de Adriano, bueno, no sé si se puede hacer, creo, la sinopsis a estas alturas de la película. Es una novela que se escribe como una carta. Es el género epistolar puro, en el que Adriano se dirige a quien va a ser el sucesor de su sucesor, a Marco Aurelio. ¿Por qué tiene diferentes planos? Porque hace un recorrido histórico, efectivamente, en el que puedes seguir toda esa trayectoria del emperador, pero tiene todo el plano humano, haciendo algo que además a mí me parece un alarde que hace la autora de esta novela, que es crear una historia tan compleja en una sola voz. Además, algo que hace, evidentemente, conscientemente, le costó toda una vida a Marguerite construir esta novela, toda una vida. A mí eso me parece, sí, o sea, me parece el anti-raquelismo, ¿no? Me parece impresionante que alguien pueda dedicar realmente toda una vida a documentarse, a abandonar la escritura como ella lo cuenta, porque además este libro tiene un regalo final, que son todas las notas de la autora explicando por qué hace muchas de las cosas que hace, y es como un regusto después de lo que has disfrutado con la novela. Todos esos pasajes hacen el recorrido histórico, pero toda la filosofía de vida que hay a lo largo de toda la narración, a mí me parece que es lo que se va quedando. Ella dice que los lectores... ¿He hecho algo mal?
Gracias. Ella dice que los lectores, que muy pocos lectores entienden del todo lo que ella quiere expresar con la novela, y además explica cómo los lectores nos llevamos siempre las lecturas a nuestra vida, cómo cuando leemos algo lo vamos conectando con lo que somos. Es imposible no hacerlo. Cuando lees Memorias de Adriano a partir de una edad. Yo creo que la primera lectura la hice muy joven y me entusiasmó, pero creo que no entendí muchas cosas. Y que muchos años después, al leer, pues por ejemplo, todo lo que explica Adriano de la vida, de la muerte, de la vejez, de la niñez, del amor, de todo lo que nos mueve, creo que en diferentes momentos de la vida tú vas entendiendo ciertas puertas que se te van abriendo porque antes sencillamente no se han abierto. Entonces, personalmente, a mí lo que más no soy lectora habitual de novelas históricas, lo digo de verdad, no soy esa lectora objetiva, y a mí no me atrapó Adriano por eso. Ahora sí me apetecería saber mucho más, pero me atrapó porque lo leí desde un punto de vista mucho más subjetivo. Eso es... Yo creo que tiene un doble valor, ¿no? Este tipo de novelas, y bueno, por hacer referencia un poco a lo que has dicho a la mía, porque empatizar con una historia contemporánea de alguien que le pasa algo que a todos nos sucede a diario es mucho más fácil, ¿no? Hay determinadas cuestiones que los que nos dedicamos al cine sabemos que enseguida vas a tener feedback del público. Pero cuando trabajamos en historias que tienen que ver con lo histórico, con lo pasado, ahí hay una tarea doble, porque es mucho más complicado, porque tú arrancas con un libro o una película incluso y no vas a tener esa empatía, ¿no?, con los protagonistas. Sin embargo, ella lo consigue. Eso es lo que yo creo que hace que este Claro. libro sea tan especial, que de pronto te hace sentirte en esa etapa atrapándote a la vez que emocionándote, ¿no? Porque estás sintiendo que estás viviendo la trayectoria de un emperador que la propia autora además explica que realmente cuando se puede hacer esa lectura de la historia es cuando ha pasado tanto tiempo que ella dice, cuando estás contando esas historias mientras suceden, realmente al final estás haciendo periodismo. Falta ese tiempo en el que tú puedas alejarte de aquel momento y entenderlo de otra manera. Yo también diré que, no sé, los que estáis aquí, ¿cuántos habéis leído Memorias de Adriano? De los que estáis aquí. ¿La has leído? No sé si en todo momento... Bueno, a mí me gustaría que esto fuera un poco anárquico. Es decir, que si os sentís, no sé, yo tengo este micro con para ganas de poder pasarlo. intervenir, que lo hagáis. No sé si en todo momento tú has escuchado la voz de Adriano. Y sin embargo, y eso es mágico que tú realmente estás escuchando a ese emperador que te está hablando desde su sitio, ¿no? Pero al tiempo... creo que la autora también está, el alma de la autora, y cuando vas además conociendo todos los paralelismos que hay entre ambos, porque los hay, porque Adriano era un gran viajero, pero Marguerite Yourcenar también lo fue, porque él era un amante de la poesía, pero ella también escribía poesía. Incluso en muchas de las reflexiones que él hace, eso que decías de la distancia en el tiempo, es muy divertido reconocer reflexiones que ahora yo podría hacer probablemente en un informativo, comentando que eso lo ha dicho un político de este momento o alguien, cualquiera de nosotros reflexionando sobre situaciones que estamos viviendo en el siglo XXI, y no estarían fuera de lugar, no estarían fuera. Es que yo pienso que muchas veces la distancia, quizás los que hacemos historia o los que trabajamos estos temas somos más conscientes, pero la distancia no la marcamos nosotros. O sea, me voy a mis neandertales, perdonadme que barra para casa, como buen arqueólogo. Seguro que sentían, es verdad que no sentirían el amor como lo sentimos nosotros, porque ahí hay una serie de pautas contemporáneas que no estarían. Pero estoy seguro que vivían aventuras, que se emocionaban, que compartían, y somos nosotros los que a veces les quitamos esa posibilidad de hacerlo. Los vemos como algo completamente diferente a nosotros. Ya no estoy hablando de paleoantropología ni de evolución humana, estoy hablando
de seres humanos, que es lo que son. Entonces creo que es importante que a veces nos quitemos ese velo y nos acordemos que nosotros somos así actualmente porque fuimos así en el pasado y, por qué no decirlo, en la prehistoria. No, es que te estaba escuchando ahora y estaba pensando que en todos los planos diferentes que tiene la novela hay uno que creo que es apasionante para todos los que la hemos leído, que es el puramente literario. Es la pura satisfacción, el gusto y el disfrute por leer unos textos en los que todo es perfecto. O sea, cómo alguien puede conseguir construir un relato en el que no sobra ningún término. Bueno, esta traducción es de Julio Cortázar. Claro, tampoco está mal el traductor, que tardó, por cierto, en llegar a España. No fue tan famosa esta obra como ya había sido en otros países, y aquí realmente creo que fue el impulso de que Felipe González dijera que era su libro de cabecera el que de pronto creó como un interés, una curiosidad por una novela que ya es un imprescindible. Pero esa manera de escribir, o sea, de decir, abandonarte con una novela por el puro placer de ir disfrutando de algo que está perfectamente construido, a mí me parece que ese ya es un plano, es el plano puro del disfrute de la literatura. Así, el emocional, por supuesto, sí. El histórico, por supuesto, pero es que ella hace, es como si Marguerite Yourcenar hiciera varios libros a la vez. Varios libros a la vez que podrías ir recuperando en diferentes momentos de tu vida y que podrías abrir por cualquier página. Y en cualquier página por la que tú abrieras te estaría diciendo algo, y te estaría diciendo algo importante. O sea, ella creo que no sé, no lo digo literal, pero en algún momento dice que hay muchos libros, muchas narraciones en las que hay huecos. Los escritores dejan huecos. Hay como partes de los libros que dices, si se quitara esto tampoco pasaría nada. Y ella no quiere que eso suceda. Y en esta novela es que eso no sucede. Es que todo lo que vas encontrando tendría que ir subrayándolo todo. O sea, creo que es no solo un alarde. Y además pienso que no solo es por el contenido, sino por el medio de transporte. Que el medio de transporte del libro es el formato de las cartas. Un formato que quizá muchos de los que estamos aquí hemos llegado a mandar alguna carta, o muchas, en función del momento histórico en el que nos hayamos desarrollado, pero es un formato que se está perdiendo, ese formato. Entonces, creo que ya no solo es un deleite, como tú bien dices, navegar o saltar de palabra en palabra, disfrutando por ese difícil arte de escribir, sino porque encima es perfecta la manera que te llega a ti, por lo menos para mí. Y creo que eso también hace que la empatía crezca. Sin embargo, es muy complicado porque fijaos que, bueno, es una carta, efectivamente, una carta que él dirige a otra persona, y sin embargo, en muchos momentos de la lectura, realmente lo que sientes es que él se está escribiendo a sí mismo. Él está haciendo un diario. Él está escribiéndose a sí mismo en un momento en el que hace un balance de su vida porque su vida se está acabando. Y en esa reflexión que él hace, es muy complicado que tú consigas, con una sola voz, que además ella conscientemente dice, no quería que hubiera más voces, porque si estaban las voces de todos los coprotagonistas de la historia, y fijaos quiénes son los coprotagonistas de la historia de Adriano, de quién está hablando, y sin embargo ella decía, se confundiría el relato, está solo en una voz. ¿Cómo consigues que solo con una voz alguien haga un recorrido tan denso? A ver, es una lectura densa, esto hay que decirlo, no es un libro fácil, es un libro maravilloso y es un libro que te atrapa y que disfrutas mucho, pero es un libro denso que a veces te obliga a parar, que creo que se puede leer en diferentes niveles en función del conocimiento que tengas de la historia que está contando y que te abre puertas para querer saber más. Pero es muy difícil que tú logres que no sea aburrida una historia, que él haga un viaje
solo con una voz. O sea, es que a mí me parece que es lo más difícil que ella logra. Yo creo que precisamente rescatando esa idea que tú dices, que me parece súper interesante, tiene, y creo que me vais a entender con esto, tiene la complejidad del teatro, ¿no? No tiene la espectacularidad del cine. Cuando de pronto sale alguien a un teatro, una persona sola o dos personas, y durante hora y media te tienen con la boca abierta, recuerdo obras como 5 horas con Mario o cosas así, tienen esa doble maravilla, ¿no? Que es algo que es muy complicado, que parezca fácil y que encima te atrape, ¿no? Es mucho más fácil que una película te guste porque va a tener siempre muchas más maneras de engancharte, ¿no? Yo esto a veces lo comparo cuando hablo de guiones. En este tipo de cuestiones hay que ganar por KO, no se puede ganar por puntos. Y creo que en este caso hay KO y hay puntos, por lo que tú también dices, porque hay KO, porque yo creo que no te esperas el que de pronto te azote el corazón y te haga engancharte, pero por otro lado hay un combate por puntos, porque hay muchas lecturas dentro del libro que, como tú dices, en función del momento vital vas a encontrar ciertos rinconcitos que antes no habías podido saborear, ¿no? Volviendo al inicio, cuando me preguntaba Ignacio por qué había elegido esta obra precisamente, y le decía que me interesaba mucho que pudiéramos establecer esa frontera, bueno, hay historiadores que no están de acuerdo con la imagen que Yourcenar escribe, que además ha quedado con mucho peso y que realmente es un texto de referencia, como si fuera un texto realmente de documentación pura histórica. Y hay historiadores que no están de acuerdo con el dibujo y con la descripción del perfil del emperador. Y aún así consigue que tenga tanta coherencia, o sea, que es verdad que tiene un trabajo de documentación vastísimo, pero es que además está bien construido el personaje. Da igual, o sea, da igual si no es exactamente si la relación con Antino no es exactamente la que fue. O sea, creo que da igual, creo que tú le compras absolutamente la historia porque ella la construye con mucha verdad. No solo de documentación, sino verdad de sí. La de verdad. Sí. Yo creo que, bueno, como escritora de novelas, a mí me gustaría mucho saber, sabiendo que eres fan de la autora, y también por hacerlo extensible al público, ¿qué te gustaría aprender de una persona así, que escribe así y que nos regala historias así, ¿no? ¿Qué cosas han cargado tu aprendizaje tras una lectura como esta? A mí esto me parece absolutamente imposible. O sea, creo que esta obra está a un nivel de complejidad que alguien logre algo aparentemente sencillo, aunque denso, con esa, no sé, con esa precisión, me parece muy complicado. Pero hay dos cosas. La voz del protagonista, que tú consigas entrar, o sea, poder hablar en boca de alguien tan diferente, no solo por época, también por género, que logres que eso tenga tanta verosimilitud. Por ejemplo, en mi caso, hasta el momento es más fácil siempre que mis historias tengan alma de mujer, me resulta más sencillo. O sea, quizás sí que en la última he procurado y he jugado mucho a construir personaje masculino y me ha encantado porque es un reto, porque colocarte en el alma de otras personas es complicado. Entonces, para mí ese es uno de los logros. La voz y que solo sea una voz y que consigas esa carga dramática, que ella consiga ese ritmo continuo en el que tú vas haciendo un recorrido. Creo que cuando terminas la novela tienes una película en tu cabeza. Tú decías teatro, pero creo que tienes el Imperio Romano en tu cabeza y ella consigue que tú lo construyas sin despegarte nunca de todo ese diálogo interno que tiene el personaje. Y te voy a poner un poco en el aprieto. Sé que escribes novelas, no históricas, y además nos has desvelado aquí en Murcia que no eres una gran lectora de novela histórica. No, si escribieras novela histórica, y esta es una pregunta muy típica entre los historiadores, pero que suele gustar mucho al público en general,
¿de qué lo escribirías? ¿O en qué personaje te apoyarías para contar una historia? Si escribiera novela histórica, viendo el condensador de flujo, tendría tanta inspiración. En realidad, al final, realmente lo que hacemos al escribir novela es escribir historias de personas. A veces tenemos la prevención con la novela histórica, porque también la novela histórica, en muchos casos, pues a veces ha dibujado historias que humanamente eran un poco inverosímiles, entonces que cargaban la fuerza no en esta parte, ¿no?, que estamos analizando tan emocional. Creo que cualquier personaje, desde un emperador hasta cualquiera de nosotros, tiene una novela. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos una novela. Si eligiera un personaje, lo que me gustaría sería hacer pura ficción a partir de la realidad. No sé, por ejemplo, la reina de Inglaterra, ¿no?, Isabel de Inglaterra, pues inventarme otra historia de ella. ¿Qué hubiera pasado si cuando ella se encuentra por casualidad, por cosas de la vida, con esa corona para la que ella no había nacido, si hubiera pasado otra cosa, si hubiera habido un giro de guión? Imaginaos todo lo que hubiera cambiado, no solo de esa historia, de nuestras vidas, todos los personajes que nos habríamos perdido. Bueno, es que no, sería una historia completamente distinta. Entonces, creo que me gustaría eso. O sea, creo que nunca me atrevería a hacer un relato muy pegado a la historia, porque tengo tanto respeto por lo que vosotros representáis, por lo que hacéis, por el rigor, que no me siento con fuerzas para dedicarle toda una vida como hizo ella. Bueno, además, estamos hablando de una señora que es que cuando era niña hablaba latín, griego, que tenía una cultura inmensa, que era, o sea, yo creo que es alguien completamente estratosférico, ¿no?, en cuanto a talento y la propia personalidad. Dices que te gustaría tener su personalidad, es una señora apasionante. Si podéis ver entrevistas de esta autora, no os las perdáis, porque creo que en eso quizás es en lo que yo la encuentro mucho, en Memorias de Adriano. Ella es una máquina de dejar frases para camiseta. O sea, realmente en Memorias de Adriano hay un montón de frases para camiseta, ¿no? Y dices, pide mármol y camiseta. Pero ella también es así en sus entrevistas. Fíjate que cuando la eligen primera mujer en la academia, en Francia, entra en Los Inmortales, le dicen, ¿y a usted esto qué supone para usted? Y dice, nada. Es una academia en la que hay muchos escritores y no hay escritores que deberían estar. Se podría crear otra academia con todos los escritores que esta academia ha rechazado. O sea, es una personalidad arrolladora. Mira, la historia de Marguerite Yourcenar me gustaría novelarla, sería chula, esa es buena. Y ya que estás hoy así desvelándonos un poco cómo lees y qué es lo que te gusta, no quiero desaprovechar. ¿Eres de las que subrayan los libros y te quedas con ideas o eres de las que va la historia y llega hasta el final? Yo ahora quedaría muy bien si dijera aquí que soy de las que subrayan, pero no, porque confío mucho en mi memoria y no sé por qué. Porque tengo una memoria fatal. Confío mucho en que ¿no? Lo retendré y no me pasa. ¿Y por qué? Porque estoy abandonada a la historia. He de decir que este es uno de los libros que, mira, o sea, sí, este libro es imposible, creo que es imposible resistir la tentación de subrayar. O sea, y os decía antes eso, o sea, creo que ¿Tienes lo alguna hablas frase por ahí que hayas subrayado? Tengo muchas. Veo alguna. Pero tengo muchas, es que es todo maravilloso. A ver, vamos a buscar, no sé. O sea, creo que podríamos hacer, saca un papelito, ¿no? Y de qué habla de pronto este señor que nos interese a todo. Bueno, fíjate esto, ¿eh? Te lo voy a decir a ti que también escribes. Dice, pero los escritores mienten, aun los más sinceros. Que esto es una cosa maravillosa, porque está Adriano escribiendo su historia, que están relatando ya en su tiempo, ya le están contando a él en su tiempo. Pero aquí le está contando una señora que está diciendo esto, ¿no? Dice, los menos hábiles, carentes de palabras y frases capaces de encerrarla, retienen una imagen pobre y chata de la vida.
Algunos, como Lucano, la cargan y abruman con una dignidad que no posee. Otros, como Petronio, la aligeran. Ella va explicando a través de él todo esto. Decía, además, que quería conocer al personaje, además, a través también de sus lecturas, ¿no? de su biblioteca. Pero mira, sí que hay cosas muy divertidas que tienen que ver con el mundo en el que vivimos ahora. Ah, mira, una cosa tuya. Reconstruir desde adentro lo que los arqueólogos del siglo XIX han hecho desde afuera. Porque en el libro os decía que al final hay un regalo, después de la novela que se trabaja esta señora, que es impresionante, además regala un cuaderno de notas que es otra novela. O sea, casi con esas notas que escribe Marguerite tendrías ya una historia valiosísima para conservar muchísimos de sus pensamientos. Y además hace un ejercicio de generosidad que yo personalmente agradezco mucho en los escritores. Lo agradecí mucho también en el autor de Patria, ¿no? Cuando al final explica. Hay algunas lecturas que no la necesitan, pero creo que ese regalo está muy bien. Y en el caso de Memorias de Adriano, yo creo que se agradece muchísimo. Yo recuerdo una frase que, bueno, los que nos gusta la poesía o intentamos ver poesía allá donde no la hay, pues yo recuerdo algún verso que me gustó mucho, ¿no? Recuerdo uno que era algo así como que la victoria y la derrota pertenecen al mismo rayo de sol. Sí. Y creo que es algo que es muy bonito porque creo que encierra mucha verdad y que no se podía haber dicho de otra manera tan sencilla, ¿no? Porque nadie entiende una victoria sin haber sentido una derrota o viceversa, ¿no? Es que esto que dice además Ignacio es muy importante y es algo que no habíamos repasado, que es esa parte de poesía que ella incluye en la narración, que la vas consumiendo sin darte cuenta de que ella está haciendo una novela en prosa y, sin embargo, hay textos que son enteros de poesía. O sea, yo creo que tenía alguno que es que eran tantísimas expresiones, y ese del que tú me hablabas que me había llamado la atención, pero es verdad que ella eso lo hace continuamente. Entonces, claro, hay un señor que está hablando de asuntos no de Estado, es que realmente en ese momento era el señor más poderoso del mundo, y sin embargo está coloreándolo todo de esa manera, ¿no? Entonces, a ver, que igual son prejuicios míos, pero no me imagino a ninguno de los líderes mundiales de este momento diciendo cosas tan maravillosas. Tampoco la tienen a ella de guionista, que eso también es verdad. Yo creo que influye eso. Bueno, encontraré en algún momento alguna de las cosas que quería encontrar. ¿Y a quién recomendaría la novela? Porque como he dicho que pueden ser muchos públicos. A ver, yo creo que cuando se cruce Memorias de Adriano en tu camino, tienes que intentar leerla. Quizás puede que sientas que no es el momento. A mí me pasó que la leí muy obligada, ¿no? En un momento de lectura de estudio y me gustó, pero no la disfruté como la he disfrutado posteriormente. Pero creo que Memorias de Adriano puede ser apta para muchos públicos por esa característica que tiene. O sea, probablemente si a ti la historia no te interesa, hay ese otro plano filosófico, te da igual si no te suenan los acontecimientos que estás relatando, que bueno, en fin, creo que sí, que estoy segura de que todos los que estáis aquí lo conocéis. Pero incluso aunque no, creo que la propia historia humana te interesaría. Esto de lo que estamos hablando, o sea, la propia construcción poética, el léxico, la manera de crear imágenes, las metáforas, es tan delicioso que creo que, por ejemplo, lectores de poesía pueden disfrutar con esta novela. Y lectores de novela de acción, ¿no? O sea, creo que claro, es que también hay mucha acción en esta novela, a pesar de que te imagines a un señor hecho polvo escribiendo, no es eso lo que tú ves, ¿no? Un momento muy complicado, que es un momento muy difícil. Yo creo que contiene tantos elementos que es difícil, ¿no? Saber hacia dónde... O sea, yo intento empatizar siempre con el autor o con la autora de los libros, ya no solo meterme en la historia, sino por qué escriben, ¿no? Que es algo que en arqueología nos planteamos mucho, ¿no? ¿Por qué esto está aquí? Y nos hace reflexionar sobre muchas otras cuestiones.
y me pongo o intento ponerme en su piel, y creo que no tiene un público objetivo. Es más una necesidad de hacer algo. Y eso yo creo que es muy bonito. Porque cambia totalmente. Los que somos autores o la gente que haya hecho alguna obra, yo creo que se diferencian en dos. Uno los que tienen tos, como yo, y otros los que no. No. Uno los que tienen demasiado presente a quien están escribiendo o a quien están filmando. Y por otro lado, los que se olvidan totalmente de hacia dónde va su obra. Y eso se termina viendo. Y yo creo que aquí eso pasa. Pero a mí una de las cosas que me gusta mucho de esta autora es que creo que ha trascendido de una manera tremenda cuando yo creo que ella no tenía intención de trascender. De hecho, Marguerite Yourcenar decía, creía que mis obras las iban a leer 10 personas, que escribía cosas que a nadie le iban a interesar. Lo que a mí me gusta de ella como autora y como personalidad es que es una persona que como resta importancia a esa trascendencia. No de lo que está haciendo, como buscando la excelencia, sino esa trascendencia sobre lo que tú provocas en el otro, ¿no? Entonces, me parece una personalidad brillantísima desde ese punto de vista. Apoyándose siempre en el pasado, que si me permites, y sé que tú vas a decir que no, pero es algo que yo también he encontrado, por ejemplo, en tu última novela, ¿no? El de pronto que haya ese medio de transporte que te decía, que te lleva a cosas que a veces se nos olvidan, ¿no? Tú, por ejemplo, has cogido algo diferente, aquí es la historia, tú de pronto, pues a través de la cocina, ¿no? de los sabores, de las emociones hechas sabor, de pronto nos trasladas a otros momentos vitales. Y aunque puedan parecer contextos completamente diferentes, creo que es bonito encontrar similitud entre esas dos obras, aunque tú me digas ahora mismo que no. Pero la hay, porque yo creo que nos hace recordar quiénes fuimos y sobre todo qué sentimos, que a mí me parece mucho más importante. Es que esa idea del pasado está muy presente en la novela, está muy presente en toda la obra de la autora, y yo creo que está muy presente en nuestra lectura vital. Al final lo que tienes completo es el pasado. El presente no sabemos muy bien lo que estamos viviendo, lo vamos resolviendo, el futuro no sabemos nada, pero el pasado sí tienes la imagen completa. Pero se nos olvida. El pasado se nos olvida. Bueno, por la urgencia, quizás se nos olvida. Pero fíjate, ahora que decías, gracias por mencionar los sabores perdidos, pero todo el mundo tiene, la premisa de la novela es un sabor que te transporta inmediatamente. Si yo ahora os preguntara aquí, todos sabríais decirme cuál es el plato que inmediatamente os lleva a vuestra abuela, a vuestra madre, a vuestra infancia, y no tendríais que pensar ni 10 segundos. Adriano construye estas imágenes. Adriano reconstruye su infancia y reconstruye cómo su abuelo le muestra las estrellas y habla de la comida. Y, o sea, realmente al final todos esos elementos es que forman parte de lo que somos como especie, que evidentemente estamos dentro de un contexto en el que a uno le toca ser emperador, a otro le toca ser esclavo en aquel momento del imperio o esclavos ahora. Él hace una reflexión fantástica acerca de la esclavitud y dice, llegará un momento en el que quizás la esclavitud será lo que nos está pasando a nosotros ahora. O sea, cómo vivimos nosotros, estar trabajando, que en teoría nos sentimos hombres y mujeres libres, pero realmente no lo somos. Hace esta reflexión, bueno, no la hace Adriano, la hace una señora en el siglo XX, pero ha pasado tiempo y ella realmente está haciendo esa regresión a la lectura que él podría hacer. Yo creo que otro de los motores que tiene el libro y que estamos pasando como un poco por alto es el amor e incluso el sexo. Y me gustaría que me comentaras un poco cómo has visto esa historia además tan peculiar, ¿no? que tiene Adriano, sin hacer mucho spoiler. Pero no hagas spoiler. Pero sí que es verdad. Está muy bien. Pero creo que incita a la reflexión, salvando la aventura más o menos trascendental que vive. Entonces, me gustaría que reflexionaras un poco sobre
el amor en esa historia? Es que yo no sé tanto del Imperio Romano como para poder analizar Pero de la si el historia amor, sí. Pero de la si el historia amor, sí. claro, pero es que creo que aquí hay un dibujo, creo que ahí sí muy personal de la autora. Creo que ese dibujo es muy personal. Toda esa interpretación de esa historia que es compleja, creo que yo ahí sí reconozco mucho a la autora. Quizás sea el pasaje en el que más se le ve a ella. Puede Sí. ser uno de los pasajes. Pero ves, por ejemplo, sin hacer spoiler, pero ella crea momentos maravillosos relacionando esa historia con la percepción del dolor, que ahí sí creo que consigue secuencias de cine. O sea, ahí sí creo que logra transmitir un dibujo de emociones que realmente estás viendo un personaje describiendo el dolor de una manera, o sea, creo que muy precisa. Lo hace de una manera muy precisa con el personaje de Antino. Por cierto, es que no quiero que acabemos sin que yo os lea un mensaje, porque es que a la que me ha sacado Antino, pues me he acordado. No sé si sois seguidores del condensador de flujo, conocéis a Néstor Marqués, que es nuestro experto en Roma. Que, por cierto, esta noche el programa va de la belleza. Y no hemos hablado de la barba de Adriano, tú y yo, que es un temazo. Y esta noche justo hablamos de belleza y Néstor Marqués va a hablar no solo de la barba de Adriano, pero de la importancia de las barbas, también de los peinados de las señoras del momento, de aquel momento, no de este. Aunque yo llevo un peinado un poco, sí. Bueno, esto sí que lo tenéis que ver esta noche porque va a estar muy bien. Bueno, yo hoy le he preguntado a Néstor y le he dicho, voy a hablar de tu Adriano, pero de tu Adriano, ficción. Volvemos al inicio de esta conversación y es una novela maravillosamente construida, pero una novela. Y entonces me dice Néstor, bueno, es muy largo porque Néstor sabe mucho. Tiene muchísima cuerda. Pero algunas de las cosas que hemos estado aquí comentando, sí, no os lo puedo leer todo, pero, por ejemplo, y esto es interesante, habla de la verosimilitud del personaje que pinta la novela, con el que algunos autores no están de acuerdo, con que sea, sí, un personaje culto, interesado por el arte, toda la creación, la construcción arquitectónica, evidentemente es el legado, o sea, todo eso. Sin embargo, hay historiadores que creen que la autora lo deja un poco tan en primer plano, como si el hecho de ser emperador no le importara tanto como los placeres de la vida y ese gusto por el arte y tal. Y entonces él dice Néstor, que hay mucha verosimilitud en el Adriano culto, astrólogo, filoheleno, la barba tiene mucho que ver. Él dice además, realmente dice, he vivido en griego, he vivido y pensado en griego, ¿no? Que eso es una cosa que me encanta. Y dice, Antino, aquí he venido yo, dice, y amante del divino Antino, aunque tal vez no fuera realmente correspondido de forma sincera, que a mí me ha roto aquí el corazón. Pero sin saber esto que me iba a decir Néstor, al leerlo, sí que esa parte de la construcción de la relación, ahí es donde yo sí detecto más la novela. O sea, ahí sí que es que yo ahí la veo a ella, tal vez, claro. Sí, no sé si, de hecho, si tú y yo estamos en lo cierto, a pero... muchos lectores es una de las partes que más le engancha. Claro, cuando es un lector no historiador, sino que es un lector simplemente Claro. que recibe en las manos el libro sin saber mucho de la época, ¿no? Entonces, quizá cuadra todo, ¿no? Tenemos todos los elementos para que esto Claro, sea así. y sin embargo, a mí me ha pasado exactamente lo mismo que a ella, que ahí sí veo más la voz de la autora. En esa historia me saca un poco de Adriano y es magnífica, pero la veo más a ella, estoy viéndola ahí a la autora. ¿Estás de acuerdo? Que a lo mejor no tenemos ni idea, ni tú ni yo, que nos escucha Marguerite y dice, ¿pero qué dicen? Pero he sentido exactamente lo mismo que tú. Y una cosa que dice Néstor, y es,
¿ves? Estoy completamente de acuerdo. Dice, mi recomendación es que una vez disfrutada, que la recomienda, pues eso, efusivamente como nosotros, dice, disfrutada la ficción, una vez disfrutada la ficción, lean un buen ensayo al respecto si desean conocer la realidad histórica que hay detrás, que es una nueva trama por descubrir. Y creo que eso es lo magnífico, que puedas entender que existe esa diferencia, que podamos entender que las películas que vemos, que son películas históricas, las novelas históricas, que son para nuestra satisfacción, pues maravillosas, pero que nunca perdamos de vista eso otro, que es ficción, que hay aquí unos señores y señoras que estudian mucho, que investigan mucho y que buscan incluso dentro de las cuevas. Y todavía no lo sabéis todo, que es maravilloso. Pero eso es lo más bonito de la ciencia, no Sí. saberlo todo. Yo ya sabéis que por aquí hay algún alumno que me ha oído alguna vez decir eso, que quien no duda no aprende, ¿no? Y creo que la arqueología, la ciencia e incluso el arte, si no duda de lo que se ha hecho, no se avanza, y creo que este libro es un buen ejemplo, ¿no? Porque nos regala muchas incógnitas para seguir indagando, como dice Néstor, en este maravilloso mundo. Luego hay una cosa que es maravillosa, porque claro, tú vas a Roma, ves el Panteón, que estás entusiasmado viendo el Panteón, y claro, cuando tú estás leyendo esa historia y está explicando, contando cómo va a ser eso, cómo se va construyendo, creo que son ese tipo de novelas que cuando te vuelves a enfrentar a esa misma historia o a esa ciudad de la que está hablando, habiéndola leído, creo que puedes ver más cosas de las que veías, ¿no? O sea, creo que ese enamoramiento que además ella tenía por Roma y por la antigua Roma, o sea, creo que consigue transmitirlo, y que yo ya quiero ir al Panteón y lo miraré de otra manera. O sea, será como, es otra lectura maravillosa. Bueno, pues yo creo que le hemos dado un repaso bueno al libro. A mí me gustaría saber si alguien quiere intervenir o hacer preguntas a Raquel, que creo que es una oportunidad. A mí me gustaría, de oro. perdona, saber si os apetece leer esta novela. Después de esta conversación. ¿Sí? Pues ya está. El de objetivo verdad. está conseguido. Objetivo conseguido. Claro, porque es que yo, quiero leer una cosa que la voy a dedicar a esta biblioteca y a Juanjo. Perdona porque te he interrumpido, pero es que, claro, es que me puede la pasión. Dice, fundar bibliotecas equivalía a construir graneros públicos, amasar reservas, ojo, amasar reservas para un invierno del espíritu que, a juzgar por ciertas señales y a mi pesar, veo venir. Esto no pide camiseta porque no nos cabe, pero es importantísimo lo que está diciendo, tiene muchísimo valor lo que hacéis vosotros en la biblioteca, y o sea, yo os agradezco muchísimo, no solo que me hayáis invitado, sino que realmente hagáis esto, que haya un montón de personas que hoy podríais estar viendo. El fútbol empieza más tarde, ¿no? A las 9. El fluzo, que empieza más tarde. He visto a alguien mirando el reloj y quiero pensar que es por fluzo, no por el fútbol. Pero si de verdad alguno de vosotros, de vosotras, después de esta conversación decidís leer esta maravilla, yo creo que misión cumplida, porque al final la comunicación, que hablabas de comunicación al inicio, la comunicación es el canal de todo lo que sucede, de la escritura, el conocimiento de la historia. Lo que hacemos es comunicarnos y recomendar a los demás algo que para ti ha sido pura felicidad. Yo creo que es el mejor regalo que podemos hacer, que es lo que hacen las bibliotecas, que es prestar felicidad, ¿no? Prestar conocimiento, prestar algún bodrio, porque hoy hay veces que también, yo ha habido veces que he dicho, por favor, o sea, ¿por qué esta profesora o profesor me ha obligado a leer esto? Pero es verdad que fuera de broma es estupendo que hagáis esto. No sé dónde está Juanjo.
En el Vale. backstage. En el backstage. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Hola? Vale, se me oye. Yo le quiero hacer una pregunta a Raquel, como fan del condensador de flujo, dado que el tema de esta noche es la belleza, y has mencionado en el mensaje de Néstor lo de que Antino realmente, o posiblemente, según Néstor, no correspondiera a Adriano. Es decir, hay por ahí como una dicotomía entre la ficción bonita que nos plantea Marguerite Yourcenar y la mundana realidad histórica que nos plantea, o que nos plantearía Néstor, de realmente Adriano o Antino le quiso por el poder. Entonces, ¿tú crees, como escritora que eres, que el público en general, o los que no somos historiadores, o los que tenemos cierta afición por la historia, preferimos una ficción bonita antes que la realidad histórica mundana y corriente que pudiera resultar? Yo creo que hay que acercarse a la ficción sabiendo que estás acercándote a la ficción. Por ejemplo, en todo este revisionismo, que es otro asunto del que nos saldríamos mucho, no tiene nada que ver, pero el revisionismo histórico, cuando hablamos de reescribir libros cuyos valores en este momento nos pueden rechinar porque estamos en otro momento cultural y social, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay que conocer lo que se escribió en cada momento y hay que tener ese criterio para valorar y entender que en aquel momento las cosas, el mundo era ese. Cuando tú te acercas a la ficción, haces un... Mira, me decía Néstor en su mensaje que hay un contrato, y es así, es un contrato entre el escritor y el lector. Yo te voy a escribir una historia de amor, sabes que es una novela romántica, y tienes que leerlo con esa distancia de es una novela romántica que te puede hacer llorar. Yo lloro, yo disfruto muchísimo leyendo y lo vivo, pero no dejo de, no sé, de desconectar de la realidad. O sea, no, sé que estoy leyendo algo que alguien ha construido, que ha narrado para mí. Si tú sabes eso, y además, ¿por qué tienes que elegir? ¿Por qué no puedes acercarte a la historia rigurosa y al tiempo disfrutar de una ficción? Yo creo que no hay una elección, lo que hay es confusión, a veces interesada, y eso sí que me parece peligroso, que se venda como pura verdad histórica, algo que está construido desde la ficción, y el autor es libre de hacer lo que quiera con Antino. Lo que quiera, y con Sabina, que haga lo que quiera. Es su novela. Si tú quieres rigor histórico, efectivamente, después te vas a un ensayo y no a cualquiera. Intenta buscar buenas fuentes, pero creo que no es excluyente el disfrute de la ficción con acudir a los lugares a los que tienes que acudir. Pero a ti te interesa la historia. Y entonces, ¿a ti qué te pasa? Porque me preguntas... Pero yo quiero saber qué piensas tú. Bueno, yo creo básicamente que a raíz de la ola de revisionismo que estamos teniendo, los que sigan en Twitter o sean Twitter verán la polémica que ha habido últimamente con los libros del autor Roald Dahl, de cambiar para no ofender las expresiones más polémicas, entre comillas. No, ¿por qué tenemos que hacer eso? Él vivió en su tiempo, él nos está contando cómo lo vivió en su tiempo. Él tiene un libro llamado Relatos de Infancia, no sé si lo tendrán en el canon de la biblioteca, ojalá que sí. Yo me lo leí hace muchos años, cuando era más joven, y cuenta cosas que hoy en día nos parecen desagradables, como que le bareaban el culo con una vara de avellano, o una historia de que metieron un ratón en un tarro de caramelos. Perdón por los spoilers, es que si no, no lo pongo en contexto. Pero básicamente... Hoy nos puede resultar desagradable, pero es como él lo vivió, y para acercarnos a la raíz de su tiempo tenemos que leer lo que él escribió. Pero en la pregunta que tú hacías, lo que formulabas era, ¿prefiere el aficionado leer la historia real? Que además creo que tampoco es tan dulce el relato del amor que hace Yourcenar de esa historia, pero... Te pregunto, ¿qué es lo que quieres tú? Es decir, cuando te acercas a la historia, que yo creo que la única lección que tienes que hacer es, sé que esto es una novela y la voy a disfrutar como novela, y ahora quiero conocer Roma a fondo,
que ya tienes ahí trabajo. Y entonces eliges ensayos y no tiene que ser excluyente el disfrute con Exactamente, el yo pienso conocimiento. igual. También puedes tanto disfrutar de una buena ficción histórica como Eso puedes es. disfrutar de, por ejemplo, un libro, un ensayo bien gordo sobre el Sacro Imperio Romano Germánico, por ejemplo. Efectivamente, efectivamente. Así funciona. ¿no? Así es. Pero, por ejemplo, pero ahí hay híbridos, que es una palabra que a los de paleolítico nos gusta mucho, que es el condensador de flujo. Donde es divertido, es entretenido, te lo pasas bien y encima tiene rigor histórico. Por lo cual es una delgada línea. Pero yo creo que una- no es lo mismo. Quiero decir, es que yo creo que la historia es divertida. Hablo del formato. Claro, pero la historia es divertida. La cuestión es el rigor. Es decir, lo que tú me estás contando sucedió, Claro, pero eso es lo que tener pasa. una pureza, y vosotros lo sabéis además, lo complicado que es Difícil. llegar a tener una luz absoluta sobre lo que sucedió. Bueno, analizando la actualidad podemos ver que si en la actualidad es complicado saber lo que está sucediendo porque las diferentes fuentes lo cuentan de muy diferentes formas, pues con la historia también sucede. Tú hablas del tono, y es que el tono, por supuesto, yo creo que nunca está reñido el tono con el rigor. Yo hablo de algo más, que es transgredir el rigor. Claro. Es decir, Pero eso va voluntariamente inventarme yo que la Claro. reina de Inglaterra, pues que no lo fue, Pero eso yo que creo fue que su hermana, que es la que tenía ganas. Su igual que hay hermana. personas honestas, tiene que haber obras honestas. Y eso es lo que yo creo que la honestidad histórica está ahí. Y el espectador tiene que saber lo que está leyendo. El problema... Pero en el momento creo que tú publicas una ficción, o sea, ya lleva el nombre de ficción. Es decir, yo voy al cine a ver una película y aunque sea la vida de Enrique VIII, sé que voy a ver una película. Y sé que la descripción de ese personaje, el dibujo que hace el guionista, el director, el propio actor de ese personaje, o sea, tengo que saber, yo creo que es una distancia de madurez y de saber a qué te estás enfrentando, ¿no? Lo O que sea, pasa es que yo ahí hablo como director de cine. Echo de menos a veces que el espectador sepa realmente eso. Pongo un ejemplo que creo que es bastante fácil de entender. Ágora. Alejandro Amenábar, creo que todos lo hemos visto, y es una buena película, nos puede gustar más o menos, pero es una buena película que tiene mucho rigor histórico en muchos momentos. De hecho, tiene a 3 asesores históricos de la Complutense analizando ese guión para que no pase eso, pero llega un final en el que está la muerte de Hipatia que es muy gore, permitidme que os diga. Y de pronto Alejandro Amenábar decide que su película no puede acabar de una manera tan gore. Porque no puede, de pronto, una película que no tiene ese tono, esa lectura, no tiene esa manera de ser, de pronto acabe con una escena en la que la protagonista acaba, pues eso, muerta, y perdonar, bueno, estamos en horario así más nocturno, pues con conchas clavadas en el cuerpo y con una escena muy, muy desagradable. Entonces, ahí está la licencia del director. Y entiendo perfectamente a Alejandro Amenábar con mi parte del cerebro cineasta. Pero el problema es que ahí al cine va gente que a veces no sabe distinguir eso. Y ese es donde está el punto que yo a veces me chirría. Sí, pero entonces yo creo que el problema no está en las personas que van al cine. El problema está en educar a las personas que van al cine, que abren una novela o que se enfrentan a cualquier texto periodístico, literario o a cualquier obra, es educarles en la construcción de su propio criterio. O sea, claro, es que yo creo que esa es la cuestión. Si tú consigues dar herramientas para que cualquiera que se enfrente a una obra de arte o a un relato periodístico, si tú das herramientas, ¿por qué tiene que estar cada persona explicando lo que hace? O sea, quiero decir... Pero lo hago la reflexión porque de pronto te vas a la crítica del país que le hacen a esa película y es decir que es increíble que de pronto la historia se haya alterado. La culpa, estoy haciendo un poco de abogado del diablo para generar debate, ¿la culpa es de Alejandro que de pronto gira el guión o la culpa es de la gente que no entiende eso? Ahí es donde voy, ahí, ¿entiendes? Claro, es que ¿por qué tiene más peso la crítica
que, claro, eso es tu opinión acerca de una obra de arte. Memorias de Adriano, objetivamente es una gran novela. Hay muchísimas personas a las que no les gusta esta novela. No es solamente el hecho de decir no me gusta, seguro que tienen 1000 razones y 1000 argumentos para decir que no les gusta. Bueno, es una opinión, es una crítica que para mí no altera en nada lo que es esta novela. ¿Por qué una crítica tiene que tener tanto peso? Una crítica es, efectivamente, una opinión más. Y una obra de arte es libre, porque en el momento en el que tú estás decidiendo que la ficción y el arte tienen, no sé, tantos tabiques, es que al final lo vas haciendo muy pequeño y al final yo creo que lo que eliminas es la esencia del arte. O sea, yo sí quiero que quien me relate la historia me la relate con rigor. Y ahí sí entiendo la honestidad, que es hasta donde sabemos. O sea, yo no he visto a personas que duden más que las personas que estáis aquí y los que no estáis aquí, que sabéis tanto en el plató. O sea, hablo de mi relación con historiadores ahora de cerca, en un trabajo pues, semanal, vale, no diario. Pero es verdad, dudáis. O sea, esa duda de no cerrar, como no dogmatizar, justo es de las personas que más saben. Entonces, o sea, yo creo que el problema no es ese, o sea, la honestidad es esa. La honestidad es yo te cuento hasta donde sé y con la investigación que he hecho, con el trabajo que elaboro, buscando las fuentes que son fiables, eso es honestidad. Ahora, yo me quiero inventar que Adriano era punky y yo me lo invento. Otra cosa es que tú digas, vaya horror. O sea, pudiendo contar una historia con tanto peso, ese personaje que tiene tanta fuerza, pudiendo relatar un periodo histórico tan importante, esta tía va y se inventa que es un punky. Eso lo entiendo, o sea, entiendo esa crítica, pero no entiendo que tú sientas que yo te engaño, porque es ficción. Sí, estoy de acuerdo contigo porque tengo el lado ese cineasta. O sea, que es ahí ese punto que a veces yo me encuentro entre historiadores y la gente que hace guiones de cine y se aproximan al mundo histórico, ¿no? Este debate es como muy típico, ¿no? Y tópico dentro de... A mí me parece de muy ese sano. gremio. A mí este debate me parece muy sano, porque creo que al final lo que hace realmente es abrir bueno, los ojos y a que nos hagamos también un poco responsables todos de aquello que creemos. Y críticos de lo que vemos, Claro. que es hacia donde yo iba, con la duda. O sea, que seamos capaces de reflexionar de que lo que tenemos delante puede ser ficción o no, puede ser realidad o no. No simplemente porque hable de determinado tema, ya enseguida es historia, ¿no? Y yo creo que esa es la parte interesante, ¿no? Que seamos conscientes de que la duda existe en cualquier arte o en cualquier lugar. Pues sí. Más preguntas. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por vuestra intervención y por estar aquí. Yo quería hacer una pregunta, Raquel. ¿No crees que en realidad son los libros los que te eligen a ti más que tú elegir los libros? ¿Por qué te digo esto? Porque yo este libro que tú tienes en las manos, en alguna mudanza de los pisos de Murcia de estudiante, que lo perdí. Es decir, ha estado en mi casa este libro. Yo lo tengo en las manos, pero yo creo que era muy joven para, de hecho, llegué a leer parte, pero no me gustó el formato epistolar, ¿no? Entonces, ¿no crees que quizás a lo mejor es, porque me ha pasado con otros libros que se han cruzado en mi vida y los he leído y los he vuelto a releer y entonces como que el libro cada vez es diferente conforme tienes más edad, ¿no? Sí. Entonces, ¿no crees realmente a lo mejor que este libro, bueno, a lo mejor hoy se ha cruzado en mi vida? Yo no tenía ni idea de que tú hoy ibas a hablar de este libro, ¿no? De verdad que no tenía ni idea. Entonces, ¿no crees a lo mejor que los libros se cruzan en la vida de uno de pronto, ¿no? Y que son ellos los que te eligen más que tú elegir los libros. Es que eso es una visión... Eso da para una novela. Los libros te eligen. Suena un poco espiritual, pero yo a veces lo Sí. pienso, por cosas que me han pasado con algunos libros. Bueno, yo lo que creo es que estamos predispuestos a poner la mirada en elementos que queremos encontrar. Mira, yo por razones muy personales, últimamente, desde hace un par de años, me encuentro 3 corazones.
corazones. Corazones en una manzana, corazón en el suelo, un corazón... Corazones, formas de corazones, ¿no? Yo sé que no me los encuentro. Yo sé que en el fondo yo los busco por una razón de peso. O sea, yo creo que en el fondo, no es que Memorias de Adriano te estuviera buscando a ti. Creo que apareció en un momento de tu vida en el que no estabas preparado para leerlo. A mí me pasó lo mismo. O sea, lo acabé como por tengo que terminarlo, pero o sea, había algunos pasajes que disfrutaba, pero había otros que realmente yo no estaba preparada para entender. Creo que eres tú el que quieres encontrar... o sea, yo me alegro. Quiero decirte que me parece muy chulo que te hayas venido hoy aquí y que pienses... ¿Lo vas a leer? Lo vas a leer. Pues lo tienes eso que me encontrar encanta. antes. Que lo tienes que encontrar antes. Bueno, debe estar por ahí. Mira, a ver, si lo tuviera que buscar yo, con lo bien que pierdo las cosas, que es lo que mejor hago, perder cosas. Pon un arqueólogo en tu vida. Pero Te vamos, lo no, encuentra todo. necesito un equipazo, ya te lo digo. Creo que somos nosotros los que ponemos la mirada en algo. Y también sí creo en la comunicación de situaciones que generan una química, sí, una química agradable. No sé, lo hacemos, ¿no? Buscamos de pronto prescriptores de series o de pelis, personas que a ti te gustan y dices, ay, si le gusta no sé quién, seguro que a mí, y te gusta coincidir, porque es una manera de, una vez más, de comunicarte, porque hay un disfrute solitario, pero hay uno muy interesante, que es el que compartes con los demás, como compartes una comida, un sabor, prueba esto. Yo soy muy pesada, cuando algo me gusta digo, pruébalo, pruébalo. Es como, no me obligues, digo, no te obligo, es que es tan bueno que me gustaría que tú lo probaras. Os estáis riendo porque tú se lo haces a él. ¿Él a ti? Pues eso es amor. Haces muy bien, porque él lo que quiere es que tú disfrutes de eso que a él le parece tan maravilloso. Y entonces hace eso. Y claro. Qué bonito, además son familia mía, entonces me hace mucha ilusión este momento. Este momento total. Pero es verdad, ¿no? Yo creo que sí que... Y ahí el tráfico cultural, hay una cosa que es verdad que volvemos mucho al condensador de flujo, pero bueno, es lo que nos une a nosotros. Hay una cosa mágica del programa que cuando termina, y a mí me encanta siempre contarlo porque me pareció muy sorprendente, con esa mala fama de lo tóxico que hay en las redes sociales, es todo el tráfico cultural que ellos generan cuando acaba el programa y continúan extendiendo pues el asunto que hemos tratado. Pues ahora Ignacio y yo tendríamos que ponernos a hablar de Memorias de Adriano, hacer un hilo y meter 1000 datos y no sé cuántos, que es lo que ellos hacen. Todo lo que no ha entrado en el programa, después en las redes sociales lo van ampliando. Y hay un montón de personas que se suman y se ponen a hacer un trabajo, a regalar un trabajo, un esfuerzo, y lo comparten. Y a mí ese tráfico cultural, el poder compartir, ampliar, decir, pues yo no conocía esto, y gracias a ti, o sea, no es me lo he encontrado, sino qué bien, ¿no? Que la vida nos ha conectado para que vayamos ampliando, bueno, lo que hablaban de los graneros del espíritu, ¿no? En la novela de las bibliotecas, es que es eso. Yo creo que además eso es necesario. Y estamos viviendo momentos bastante complicados. Bueno, yo creo que en algunos de nosotros, en nuestra generación, creo que es el más complicado que hemos vivido. Y a mí me parece que esto es necesario, que podamos volar, que podamos transportarnos a través del arte, del conocimiento y que lo compartamos. Ojalá encuentres Memorias de Adriano. Y si lo lees, ojalá me cuentes lo que te parece. Hazlo, por favor. ¿Alguna vez más? Ahora se van a levantar ad absurdum y van a decir, mal, a ver, esto mal, lo otro. Qué bonitos. Bueno, no sé si queréis añadir algo, si queréis proponer alguna lectura para el canon, ¿no? ¿Cuál sería la lectura que propondríais? No sé si alguien quiere proponer alguna. ¿No? Sí, hombre, la que dices tiene que estar. Hay alguna que dices, esta tiene que estar. ¿No? ¿Eh? Es que hay muchas. Demasiado. Es que por eso es verdad que el canon siempre se deja cosas fuera y que, bueno, pues que hay que darle el valor adecuado.
perdona, se me había olvidado, la hojarasca. No sé, creo que se me oye. Entonces, yo ahora digo, porque todos recordamos 100 años de soledad, siempre. Sí. Yo creo que, no sé, creo que habría que releer la hojarasca, para saber dónde nació el universo. Eso, Ese es el que tú propondrías para el canon, la hojarasca. para volver otra vez a retomar eso. Y solamente quería decirte particularmente que ese libro a mí me lo recomendó una amiga, compañera de trabajo, porque sabía que tú estabas sin leer, porque iba muy liada, mucho trabajo, la niña, y físicamente que me ha hecho mucha ilusión, ya guapa. Y entonces me acuerdo que estábamos en las hogueras de San Juan, en Alicante, y le digo, dime algo para leer que me motive, y me lo recomendó. Y a partir de eso leí muchísimo, y leía todos los domingos las recomendaciones del país semanal, para comprarme libros, porque leí, fue como un punto de inflexión en mi vida ese libro. Me acuerdo poco de él, lo siento, porque hace ya más de 30 años. Es complicado, ¿eh? Pero yo lo voy a releer, porque Qué bien. ¿Lo vas a releer? Ay, qué bien. Bueno, pues qué alegría, por favor. Ya mereció la pena todo. Sí. Ya solo falta que me leáis a mí. Porque claro, yo estoy haciendo aquí una promoción a Margarita, que vamos a ver, donde quiera que estés, un 10%. No, mira, realmente, no, os digo, fuera de broma, lo que queremos los que escribimos, bueno, no sé si todos, yo lo que quiero es que me lean. Yo lo que quiero es que me lean, porque es comunicación, porque al final eso de que todos hacemos el libro nuestro, eso de que tú lo leíste en un momento de tu vida y tu amiga dijo, lee Memorias de Adriano, alguien te está dando un analgésico, ¿no? O sea, alguien trata de calmar tu dolor o tu ansiedad o tu inseguridad, alguien te está regalando eso. Entonces, al final, todo lo que queremos es llegar a comunicarnos con los demás. Y yo lo hago a través de la escritura, pero lo hago a través de la lectura, porque cuando leo las obras de otros autores, estoy comunicándome con ellos y con otros lectores. Entonces, es precioso, me parece maravilloso. Qué alegría me dais. Qué bonito. Qué barbaridad. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo creo que recogiendo un poco el mensaje de ya la amiga, pues creo que decía, no me acuerdo bien de la historia, pero recuerdo las emociones que me dejó el libro. Pues yo creo que es un poco lo que Raquel o lo que nosotros hemos intentado hacer, ¿no? Transmitiros no tanto la historia, sino la pasión, las alegrías que nos regalan ya no solo este libro, sino los libros en general, las bibliotecas y sobre todo la cultura, que al fin y al cabo creo que es la mejor de nuestras banderas. Raquel, gracias. Gracias por deleitarnos, gracias por hacernos sonreír, por aprender, por compartir, por elegirme para que esté aquí a tu lado. Y nada, que habrá que ir a comer algún paparajote o Hombre, por favor. una marinera, ¿no? Que no me tengo que comer la hoja, ¿no? Me han dicho. Vale, ya vengo preparada. No, muchas gracias a la biblioteca, muchas gracias a Raquel y muchas gracias a vosotros. Yo no me he puesto la